comienzo con la clase número 16 de Mateo. El estudio del día de hoy es Mateo capítulo 22 a partir del versículo 15. Leamos el versículo 15 y 16. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Amén. En el tiempo de Jesús hubo varios grupos religiosos. Entre los judíos estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esforzadores, y hubo muchos otros grupos. Hoy podemos observar que los herodianos y los fariseos juntos tendieron una trampa a Jesús. Por eso, para hacerle caer a Jesús, le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Versículo 17. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuesto al César o no? Amén. Los fariseos hablaron como reconociendo la palabra de Jesús, pero ellos aparentaban. Por fuera parecían estar con Jesús, pero por dentro en verdad probaban a Jesús. Versículo 17. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuesto al César o no? Le preguntaron: ¿está permitido pagar impuesto al César o no está permitido impuesto al César? Y si decía que pague el impuesto a César, ellos iban a considerar que no tenía capacidad para ser Cristo. Pero si Jesús decía que debía pagar impuesto al César, no debía pagar impuesto al César, estaría como rebelándose contra César. Por eso querían llevarlo a una trampa donde diga sí o no, lo iban a atraparlo. Diga lo que diga, lo iban a querer trampear. Versículo 18. Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Jesús sabía las intenciones de sus corazones. Jesús sabía que los fariseos le estaban trampeando. Por eso Jesús les reprendió. Y dijo que trajera una moneda. Y le trajeron un denario. Un denario es una moneda romana. Es una moneda de plata romana. Allí está grabado el rostro de César. Versículo 20. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Jesús le preguntó a los fariseos: ¿de quién son esta imagen y esta descripción?, le preguntó Jesús. Versículo 21 y 22. Del César, respondieron. Entonces denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír eso se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Amén. Entonces ellos le respondieron: es de César.
Y Jesús en ese momento les dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es de César a César. Significa que sean responsables en todo con respecto al gobierno. Debemos nosotros respetar las órdenes del gobierno, porque esa autoridad también fue dada por Dios. Romanos 13:1. Nosotros tenemos ciertas responsabilidades con el gobierno. Primero, pagar impuestos. 2, la obligación de hacer servicio militar. Tercero, la obligación de enseñar. Y cuarto, el gremio, trabajar. Entonces significa que cumplamos con estas obligaciones bien con el gobierno. Y luego dijo, lo que es de Dios le den a Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? Todas las cosas son de Dios. Nuestro cuerpo y nuestra vida es de Dios. Todo lo material es de Dios. Nosotros debemos dar el culto en espíritu y en verdad. Salmos 24:1. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Malaquía 3, 8 al 10. Hay que separar la política de la religión. No debe permitir que el gobierno se meta o intervenga en la religión. Y tampoco la iglesia debe intervenir en la autoridad del gobierno. La religión y la política deben estar separados. Nosotros debemos actuar correctamente con el gobierno y debemos actuar correctamente con Dios. Versículos 23 y 24. Ese mismo día los saduceos que decían que no hay resurrección se le acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Los saduceos probaron a Jesús. Los saduceos piensan que no hay resurrección ni vida después de la muerte. Piensan que tampoco existen los ángeles. Hechos capítulo 23, 8. Hechos 23, 8. Vemos que estas personas utilizaron la palabra mencionada en Deuteronomio 25:5 para probar a Jesús. Si vemos en este versículo dice que si un hombre muere sin tener hijo, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Por ejemplo, que hubo un hombre con 7 hermanos. El primero se casó, pero murió. El segundo hijo se casó con su cuñada y se muere el segundo también. Así muere el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y se murieron todos. Entonces los saduceos le preguntaron, entonces si el cielo existe, ¿de quién será la mujer, esta mujer? Versículo 29. Jesús le contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Los saduceos no conocían la palabra ni el poder de Dios.
Como no conocían la escritura bien, estaban mal comprendiendo. No podría entenderse con la lógica humana. Los saduceos no creían en la resurrección. Por eso tenían este malentendido. Jesús les enseñó correctamente. Versículo 30. En la resurrección las personas no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Amén. Los que creen, su espíritu inmediatamente se va al cielo después de morir. El cuerpo se va a la tierra. Y en el cielo, en su resurrección, el cuerpo se juntará con el espíritu y se volverá un cuerpo glorificado. Y en el cielo, con el cuerpo resucitado, glorificado, no se casará, porque es un cuerpo espiritual. El cielo es un lugar espiritual. No es un lugar donde se casen ni se den a casamiento. No hay casamiento en el cielo. Serán como ángeles. No se casarán. Y aunque la familia se vaya todo al cielo, no significa que vivirán todos, solo la familia. Todos convivirán juntos. Darán el culto a Dios. Dará la gloria a Dios y vivirá delante de Dios. Versículo 31. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios le dijo a ustedes? 32 y 33. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Amén. Jesús le dijo acerca de la resurrección de los muertos. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si piensa en Moisés, habían pasado 500 años hasta Abraham. Y de Isaac y otros también otros 500 años. Pero en el cielo, Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Por lo tanto, Abraham, Isaac y Jacob aún están vivos hoy. Y Moisés también en el cielo está vivo. Los discípulos de Jesús también están vivos allá en el cielo. Los que han fallecido, nuestros hermanos de fe, también están vivos allá en el cielo. Entonces indica que seguro que hay resurrección. Porque nuestro Dios es Dios que da vida. Es Dios que resucita. Los fieles creyentes que creen en Jesús van al cielo. Y también cuando se levante, se levantará en un cuerpo glorificado cuando venga Jesús. Y vivirá una vida espiritual en el cielo. Versículo 33. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Amén. Los saduceos probaron a Jesús. Los saduceos probaron a Jesús. Pero Jesús no lo padeció, sino que le explicó los milagros y los misterios de Dios. Entonces todos quedaron admirados, maravillados de la enseñanza. Versículo 34. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Amén. Versículo 35. Uno de ellos, experto de la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Entre los fariseos hubo un experto en la ley.
puede ser llamado maestro de la ley o escriba. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Este experto de la ley preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Versículo 37-38. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Amén. Jesús le respondió: le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Amar a Dios es el más grande mandamiento. Debemos amar más a Dios que a nuestra propia vida. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice que cumplir el mandamiento de Dios es amar a Dios. Obedecer y cuidar la palabra de Dios es amar a Dios. Amar a Dios es el primer gran mandamiento. Entre los 10 mandamientos, del primero al cuarto, se refiere a amar a Dios. Del quinto al 10, amar al prójimo. Están incluidas mandamientos para con Dios y para con el prójimo. Versículo 39 y 40. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. El segundo gran mandamiento es este: a que ame a su prójimo como a ti mismo. Porque el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Entonces nosotros debemos amar a nuestro prójimo con todo el corazón. Debemos rescatarlos del pecado, llevarle el evangelio. Debemos darles vida. Con el poder de Dios debemos rescatarlo. Esto es amar al prójimo. Esto es dependencia de toda la ley y los profetas. Versículo 41 y 42. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Amén. Jesús le preguntó a los fariseos: ¿de quién es hijo Cristo? Y en ese momento ellos le respondieron: hijo de David. Está correcto, está bien, porque es de la descendencia de David. Entonces otra vez le preguntó Jesús, versículo 43, entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma. Pero David llamó al Señor Cristo. Esto está mencionado en Salmo 110, versículo 1. Señor, te pido a ti, Señor. David le dijo así. Que el Padre Dios le dijo al Dios Hijo. El Padre Dios le dijo al Hijo Dios. Por eso David lo llama Señor a Padre y al Hijo. En ese momento nadie pudo contestar. Jesús físicamente, humanamente descendiente de David. Cristo en forma humana es del linaje de David. Pero en su naturaleza divina es hijo de Dios. En su forma divina es parte de la Trinidad, es el Hijo Santo. Por eso David llamó al Señor, Señor.
Por lo tanto, en forma de naturaleza divina, Jesucristo es Señor para David. Continuaremos con el capítulo 23. La escena del capítulo 23 son los 7 ayes. Primero, no imitan a los fariseos. Versículo 1 al 12. Segundo, las 7 ayes. Versículo 13 al 36. Primer subpunto, obstaculizan el reino de los cielos. Versículo 13 al 14. Segundo, hijo del infierno. Versículo 15. Tercero, promesa material. Versículo 16 al 22. Cuarto, desechan justicia, misericordia y fidelidad. Versículo 23 al 24. Quinto, están limpios externamente, pero llenos de ambición interna. Versículo 25 al 26. Sexto, impresión externa limpia, pero corrupción interna. Versículo 27 al 28. Séptimo, persecución a los justos. Versículo 29 al 36. Persecución a los justos. Versículo 29 al 36. Tercer punto grande, Jesús lamenta por Jerusalén. Versículo 37 al 39. Versículo 1 y 2. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Amén. Los fariseos y los saduceos estaban sentados en el lugar de Moisés, el lugar del líder. Es el lugar del maestro de la ley. Versículo 3. Así que ustedes deben obedecerlo y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Amén. En ese momento Jesús les dice que le obedezcan a todo lo que les dicen, pero que no practiquen lo que ellos predican. Significa que los fariseos enseñaban bien, pero no practicaban lo que estaba diciendo. No obedecían la ley de Dios. Fueron hipócritas. Solos eran religiosos. Aún enseñando la palabra, en su actuar no estaban correctos. Nosotros debemos enseñar la palabra en forma práctica, enseñándole y poniéndola en práctica también. Versículo 4. Atan carga pesada y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Amén. Los fariseos le pusieron cargas pesadas a la gente. Le pusieron cargas pesadas de la ley. Pero ellos no quisieron ni siquiera mover un dedo. Se pusieron en el lugar de líderes, de maestros, enseñadores. Pero ellos no lo ponían en práctica, no obedecían. Nosotros también, los ministros, los siervos de Dios del día de hoy, no debemos ser así. Debemos enseñar a otro y aprender y obedecer. Versículo 5. Todo lo que hacen para que la gente los vea, usan filaterías grandes y adornan su ropa con borlas vistosas. Amén. Los fariseos quisieron mostrarse vistosos, que estaban haciendo las cosas bien.
Usaban filaterías grandes y adornaban su ropa con borlas vistosas. La filatería eran pequeñas cajas en las que llevaban texto de escritura y las llevaban en la frente y en los brazos. Esto no lo hacían delante de Dios, sino lo hacían para ser bien vistosos delante de otros, para obtener popularidad entre la gente. Esto es lo que significa ser hipócrita y disimulador. Versículos 6 y 7. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Los fariseos peleaban para sentarse en los primeros asientos en las sinagogas, y les gustaba recibir saludos de la gente. Les gustaba que los llamaran rabí. Estaban llenos de querer honor y adulaciones. Pero Jesús fue servidor. Jesús es manso y humilde. Versículo 8. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tiene un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Le dijo que no le llamen rabí. Porque hay un solo maestro fiel y verdadero, que es Jesucristo. Los pastores también son solo siervos que llevan la palabra de Jesús. Son transmisores de la palabra. Hay un solo maestro verdadero, que es Jesucristo. Versículo 9. Y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y Él está en el cielo. Amén. Que no llamen Padre a nadie en la tierra, le dijo. Esto hace entender que no llamen Padre de la fe, porque hay un solo Padre espiritual. Nuestro Dios Padre es el que nos ha dado la nueva vida. Nos ha rescatado nuestra alma. Es el que nos da vida. Por lo tanto, nuestro Padre espiritual, nuestro Padre de fe, es el único Dios. Está bien, al Padre carnal hay que llamarle Padre, pero no como Padre espiritual al Padre carnal. Solo nuestro Dios es nuestro Padre espiritual. Versículo 10. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. Amén. Que ni les permitan que los llamen maestro, porque solamente tenemos un solo maestro, una sola guía, que es Jesucristo. Nosotros los educadores cristianos solo somos sirvientes de la palabra. Nosotros los educadores tenemos que servir bien a Jesús. Guiar correctamente a los creyentes. Versículos 11 y 12. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. En el cielo el que sirve es el más grande, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Jesús fue servidor. Nosotros también debemos lavar los pies de los otros, ser sus esclavos, ser sus servidores. Versículo 13. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Amén.
Los fariseos y los maestros de la ley cerraron la puerta del reino de los cielos. No dejaban entrar al reino del cielo. Estaban guiando por medio de hipocresía y ritualismo la iglesia. Lo levantaban sobre el humanismo. Y no enseñaban a los fieles el mundo espiritual. El reino de los cielos es donde vive el Espíritu. Es donde está el mover del Espíritu Santo. Es donde está la justicia, paz y alegría. Romanos 14, 17. De esta manera la religión cae en hipocresía y ritualismo. Y no pueden entrar en el mundo espiritual. No enseñaba bien acerca de Dios. Se hace mundanal y carnal. Versículo 15. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Amén. Los fariseos y los maestros de la ley recorren forzadamente. Y si encuentran a uno aceptable, lo hacen más merecedor del infierno. De esta manera los fariseos y los maestros de la ley actúan hipócritamente primero. Entonces las personas que le siguen también se vuelven así. Si los líderes no usan la conciencia, los creyentes actuarán peor. Si los líderes se van al mundo, los creyentes actúan peor. En la familia también, si el líder de la familia no avanza espiritualmente, la familia también se echa para atrás. Nosotros, los líderes de la iglesia, debemos actuar más arduamente para avanzar hacia adelante. Entonces los fieles creyentes seguirán. Versículo 16. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Amén. Los fariseos consideran más importante las ofrendas que el altar. Los fariseos consideran más importante el oro del templo que el templo mismo. Esto es haber caído en el materialismo. Si la religión cae y se vuelve materialista, se queda centrado en la riqueza, le da más importancia al dinero. Solo le importa el dinero. Por eso le dice que son ciegos. Ahí se ve que el dinero se vuelve ídolo. Le da más importancia al oro que al templo. En realidad es más importante el altar que la ofrenda. Es más importante el templo que el oro. Por eso nosotros debemos abrir nuestros ojos espirituales primero. Y considerar más importante el templo de Dios que el oro. El templo es importante. Dar el culto a Dios es importante. La gloria de Dios es lo más importante. Isaías 66, versículos 2 al 4. Por lo tanto, nosotros debemos considerar más importante el templo. Darle más importancia al templo espiritual.
Hay que levantar la iglesia según la voluntad de Dios. Ageo capítulo 2, versículo 8 y 9. Versículo 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Amén. Los maestros de la ley y los fariseos dieron diezmo de las especies de menta, anís y el comino, pero habían descuidado la justicia, la misericordia y la fe. La menta, el anís y el comino son especias, son cosas pequeñas, pero daban diezmo de esto. Pero desecharon justicia, misericordia y fe. ¿Qué es justicia? Es lo justo, es lo equitativo, es lo correcto. Nosotros debemos levantar lo que es justo. Debemos caminar por el camino de la justicia. ¿Y misericordia qué es? Esto es amor. La misericordia es tener compasión y amor. Luego es fe. La fe de fidelidad, es verdad. Este mundo en realidad es muy traicionero. Pero lo que creemos en Dios debemos ser fieles, cumplir con lo prometido. Debemos cumplir con fidelidad lo que hemos prometido ante Dios y al hombre. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. En la palabra dice que no debía descuidar ni esto ni aquello. Esto es misericordia, justicia y fe. Aquello es diezmo. Por lo tanto, debe cumplir tanto la misericordia, justicia y fe, y también el diezmo. Malaquías capítulo 3, versículo 8. En la época del Nuevo Testamento también hay que diezmar bien. Si entrega el diezmo al Señor será bendecido, porque el diezmo es de Dios. Es un ladrón si no diezma. Versículo 24. Guías ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Amén. Ellos quitaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Mosquito es un pecado pequeño. Camello se trata de pecado grande. Por lo tanto, tratan de no pecar pecados pequeños, pero sí pecan grandemente. Y si es de provecho y de ganancia, sin mirar atrás, pecan grandemente. Si no quiere comer mosquito, debe no querer comer hasta el camello. Si uno no quiere pecar en lo poco, tiene que tratar de no pecar en lo grande también. Versículo 25-26. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Amén. Los maestros de la ley y los fariseos estaban limpios por fuera. Esto significa que externamente cumplían bien con todo el ritual,
Por fuera estaban limpios, pero por dentro estaban llenos de robo y de desenfreno. Su corazón estaba lleno de robo y de desenfreno. Nosotros debemos tener limpio tanto adentro como afuera. Debemos desechar del corazón el desenfreno. Debemos usar la conciencia espiritual y limpiarnos. Versículo 27. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcro blanqueado. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Amén. Los fariseos y los maestros de la ley parecían sepulcros blanqueados. Dice que los judíos pintaban con pintura blanca las sepulturas. Por fuera parecen limpias y blancas, pero por dentro están llenos de cuerpos podridos y huesos. De esta manera los fariseos se decoraban muy bien por fuera. Fueron hipócritas, caminaron hipócritamente. Sin embargo, en su corazón estaban llenos de pecado, de robo, de desenfreno. Toda cosa podrida estaba dentro del corazón. Tenía muchas cosas corruptas. Estaban llenos de esto en su interior. Por fuera aparentaban ser santos, pero por dentro estaban llenos de toda maldad y suciedad. Por eso Jesús reprendió a los fariseos. Hoy día también las iglesias no deben lucir tanto por fuera, edificar ostentosamente los templos, que pongan el ritual y estatuto, el religiosismo bonitos. Pero hay que pensar si por dentro no estará lleno de celo, envidia, ilegalidad, y robo y desenfreno. Celo, ilegalidad, ambición. No debe haber esta clase de pecado dentro de la iglesia. No debe haber esta clase de pecado en nuestro corazón. Versículo 29. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Amén. Los maestros de la ley y fariseos construían sepulcros para los profetas. Adornaban los monumentos de los justos. Respetaban a los profetas del pasado y a los justos del pasado. Pero perseguían a los profetas actuales y a los justos actuales. Para su popularidad adoraban a los profetas del pasado. Levantaban monumentos altos y se prestigiaban de ser descendientes, pero mataban a los justos actuales. Calumniaban a los justos del presente. Porque si le daban popularidad y fama a los profetas verdaderos, los falsos profetas perderían su fama. En resultado, para su propio beneficio, perseguían y mataban a los profetas del presente. Vendían los nombres de los justos del pasado para sus beneficios. Pero perseguían y mataban a los profetas y justos del presente. Santiago capítulo 5 versículo 6. Esto es lo que hacían los fariseos. Versículo 30. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no hubiéramos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Amén.
Los fariseos y los maestros de la ley reconocían la injusticia que habían cometido la gente del pasado, pero ellos también estaban haciendo lo mismo. Los fariseos y los maestros de la ley reconocen la injusticia que cometían la gente del pasado, pero ellos en el presente estaban haciendo lo mismo. Y estaban matando a los justos, a los profetas y a Cristo. Es como las víboras que matan y envenenan a los justos. Versículo 34. Por eso yo les voy a enviar profetas sabios y maestros. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Amén. Los fariseos y los maestros de la ley mataban a los profetas. Los crucificaban y los maltrataban. La gente del pasado había matado a los verdaderos profetas también. De esta manera, los actuales también estaban matando a los verdaderos profetas. Versículo 35 al 36. Así recaerá sobre usted la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Amén. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Abel es el primer mártir. Abel había entregado la ofrenda digna de ser honrado para Dios. Dios aceptó esta ofrenda. Caín tuvo celo y mató a Abel. Aparece también Zacarías, hijo de Berequías. Zacarías, hijo de Joada. Zacarías murió llevando la palabra de Jehová. Segunda de Crónicas 24, 20 al 22. Dice que el padre de Zacarías fue Berequías. Pareciese que Berequías y Joada es la misma persona, que tiene dos nombres. Zacarías murió martirizado. De esta manera, la sangre del justo, del profeta, rondaba por el mundo. Que el pecado de matar a los verdaderos profetas será cargado sobre esa generación. El precio del pecado que habían cometido por matar a los profetas lo deberían pagar esa generación. Sodoma y Gomorra fue destruida porque no hubo 10 justos. En el tiempo de Jesús tampoco hubo justos. Mataron a Jesús en la cruz. Y así muchos también persiguieron a muchos profetas justos. Por eso las personas de esa generación tuvieron que hacerse cargo de su muerte. Hoy día también hay muchos que maltratan a los verdaderos profetas, que persiguen y maltratan a los verdaderos y justos ministros, que el pecado de esa persona debe esta generación hacerse cargo. Porque si mata a un justo será enjuiciado por Dios. Versículo 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar asolada. Amén. Jesús lamenta mirando Jerusalén,
quiso reunir como gallina a sus pollitos. De esta manera muchas veces Jesús quiso reunir a los israelitas. Jesús enseñó la palabra. Les enseñó el camino del arrepentimiento para que se arrepintiese. Les enseñó el camino de la salvación. Pero el pueblo de Israel lo rechazaron. Mataron a los profetas. Persiguieron a los justos. Mataron a Jesús en la cruz. Versículo 39. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Significa que hasta que venga Jesús de nuevo no lo verán más. En el momento en que el Señor venga podremos ver a Jesús. Jerusalén será destruido. Caerá el juicio de Dios. Jerusalén padecerá gran dolor y tribulación. Jesús lo predijo. Y como lo había predicho en el año 70 después de Cristo, los romanos entraron y tomaron Jerusalén. El general Titus destruyó por completo a Jerusalén. Y el pueblo de Israel fue dispersado por todos lados. De esta manera, si no se arrepiente cuando Jesús le dice que lo haga, será destruido. Cuando el Señor esté llamando, debemos responder inmediatamente. No debemos rechazar y ser hipócritas como los fariseos. Debemos arrepentirnos y volver a Dios para ser salvos. Concluimos aquí con la clase número 16 de Mateo. Muchas gracias.